estoy aquí y por arroparme con tanto cariño desde que me conoció y me riñó en la exposición Miguel de Unamuno, profesor y rector, que se organizó hace un año en el patio de escuelas, y todo porque empecé de manera desorganizada la visita, pero he de reconocer que me puede el cariño que siento por mi abuelo y que mis ojos y mis pies van directos a donde esté expuesta cualquier imagen suya, y así se lo hice, así se lo hice saber a Paco antes de que siguiese echándome la bronca. Y por último, y no por ello menos importante, mi gratitud ha de hacerse extensiva a doña Ana Chaguaceda y a su equipo, que sin dudar me abrieron las puertas y archivos de la Casa Museo Miguel de Unamuno, y que gracias a ello he podido constatar que mis recuerdos y conversaciones que mantuve con mi padre a lo largo de los años acerca de la figura de mi abuelo coinciden plenamente con la realidad de los documentos guardados. Todos ustedes, a través de esta asociación, han escuchado y escucharán charlas, exposiciones, conferencias de gran calidad basadas en estudios de la época, de conocedores de la situación política de aquel entonces, de historiadores, de catedráticos, en definitiva, charlas de expertos en la vida unamuniana. Lo mío va a ser muy diferente y mucho más modesto. Yo voy a hablarles de una historia de amistad basada en mis propios recuerdos familiares. Pues voy a hablar de dos figuras que, lógicamente, por diferencia de edad, no conocí en persona, ni a don Miguel de Unamuno, ni a mi abuelo Filiberto Villalobos, pero de los que me habló largo y tendido mi padre, don Enrique Villalobos Mier, y que hoy sea, por tanto, también un homenaje cariñoso a su persona, ya que gracias a él, ya que gracias a mi padre, fui conociendo y queriendo la figura de mi abuelo. Me habló de su extraordinaria bondad, de su altruismo jamás igualado, de su labor social y política, de sus anécdotas, de sus amistades, de su clínica repleta de gente de todas las condiciones sociales y de sus tres tipos de consulta que allí ejercía. Una consulta médica, otra consulta para tratamiento y otra consulta, entre comillas, donde entraba un amigo salmantino, paisano o conocido para solicitar recomendación o solución. La enfermera entraba en la sala de espera y gritaba: que pase uno para consulta, otro para tratamiento y otro para hablar. Bien, mis recuerdos se remontan a los sábados. Mi padre no tenía consulta y yo no tenía colegio. Entonces me convertía en su lazarillo para dar largos paseos por Salamanca, ya que era el único día de la semana que mi madre no lo acompañaba, ya que se metía y se sigue metiendo en la cocina para preparar el zafarrancho de combate para la casa y por aquella época para la clínica y para sus 5 hijos y marido. Y la primera parada obligatoria desde casa, desde Ramón y Cajal, era la librería Calón, hoy ya desaparecida, situada en la calle del Prior, donde yo me quedaba ensimismada unos minutos mirando aquel escaparate siempre lleno de postales antiguas, de grabados con la imagen de don Miguel de Unamuno y de figuritas de papilofresia, para pasar luego al interior a saludar y a conversar con Pepe, heredero y dueño de la librería y de la imprenta situada en el sótano. Unamuno fue muchas veces tertuliano de esa librería en la época de sus abuelos y Pepe se encargaba por entonces de mantenerlo vivo. Fue allí mismo donde recibí de manera oficiosa mi primer carné de amigos de Unamuno. Era una cartulina blanca con el retrato de don Miguel arriba a la izquierda y dibujado una pajarita de papel. He rebuscado por toda la casa, de verdad, pero no he podido encontrarlo. Sí he encontrado, por ejemplo, una postal del año 1979, donde, como he dicho, Pepe, de manera oficiosa, ya ponía amigos de Unamuno, Salamanca. El retrato de don Miguel y 2 pajaritas de papel. He dicho que desde el año 1979 contaba yo con 7 añitos. Bien, de las conversaciones que mantenía Pepe con mi padre siempre había algún tema, personaje, anécdota, que al salir de la tienda mi padre me desarrollaba y me explicaba pasando por las calles mientras saludaba a unos y a otros. Así me enteré de la influencia y amistad de los médicos con Miguel de Unamuno, de lo que significaron en su vida y de lo que Unamuno influyó en ellos con su firme carácter, con sus palabras y con su ejemplo. Estas amistades mutuas no solo fueron por connotaciones políticas, que las hubo, sino también por el carácter de Unamuno difícil y áspero. Hago mención a las palabras del doctor don Gregorio Marañón al definir a Unamuno.
Unamuno representa la tradición intelectual española. Esta tradición se caracteriza, sin duda alguna, por una mezcla de misticismo casi ascético y de un humanismo de la que se nutría la rigurosa libertad de su conciencia. Por eso fue siempre un hombre aislado en la España de hoy. Su misticismo le separaba de las derechas y su humanismo de las izquierdas. Hasta la víspera de su muerte, Unamuno irritó a casi todos los españoles. Fueron pocos los que de verdad le comprendieron. Por eso, Unamuno encontró en los médicos una generosa capacidad de comprensión, menos común quizá de hallar en otras profesiones. Además, todos ellos eran de una notable calidad humana y de una trayectoria profesional ejemplar. Común a todos ellos era profesar ideas liberales y pertenecer a la misma generación. Unamuno, gran amigo de sus amigos, jamás los tuvo mediocres. Sus amigos destacaron por su rotunda personalidad. El dicho de Dios los cree, ellos se juntan, creo que aquí es bien cierto. O como los denominaba despectivamente la prensa local de aquella época, el coro de doctores de Fedra, porque acompañaron primero a Unamuno a Zamora para el estreno de la representación teatral de su obra Fedra, y en comparación irónica con el coro de doctores de la zarzuela El Rey que rabió. Entre sus amigos médicos, Marañón, Agustín del Cañizo, Trías, Adolfo Núñez, Casimiro Población, cabe destacar la figura de mi abuelo, don Filiberto Villalobos González, don Fili, nacido en Salvatierra de Tormes el 7 de octubre de 1879, hijo de campesinos muy humildes y que al quedarse huérfano de padre, inicia sus estudios de bachillerato en el Instituto Nacional de Salamanca, consiguiendo una beca de 2 pesetas diarias en el Colegio Menor de la Concepción para huérfanos de la universidad, y que en 1897 comienza la carrera de medicina, abriendo su consulta en 1906 y no dejando de atenderla hasta su muerte en 1955. Hacer una síntesis de mi abuelo en pocas palabras, créanme, es sumamente difícil. Recojo las palabras, con su permiso, de Francisco Blanco a resumir el perfil de mi abuelo. Su cuna, la humildad; su compromiso, el hombre; su afán, la escuela pública; su dolor, la pobreza ajena; su anhelo, la justicia; su aspiración, la igualdad; su pasión, la medicina; y su aliento, su familia. Y recojo también de nuevo las palabras del doctor don Gregorio Marañón, como sabemos otro gran médico amigo de Unamuno, que al morir Villalobos escribió: la gran lección que nos ha dado a los médicos españoles es el ejemplo de su vida. Villalobos fue, al margen de las organizaciones universitarias, un clínico de copiosa e irreprochable actividad y en algunos aspectos precursor de técnicas que luego han sido el dominio de todos. Pero su gran magisterio fue su magnífica hombría de bien. Don Miguel de Unamuno, que fue íntimo amigo de Villalobos, solía decir que nunca conoció a otro hombre de mejor condición moral que él. Y le conoció bien, paseando los dos largamente por todos los caminos de la vida. Lo mismo dicen hoy centenares de las gentes que le conocieron y miles de sus enfermos. Nadie le superó en generosidad y en rigurosa y delicada pulcritud espiritual y profesional. En tiempos de furia, Villalobos pasó por todas las partes dejando una estela de respeto y paz sin una sola sombra. Bien, donde por primera vez contactan Unamuno y Villalobos y empieza a fraguarse esta amistad duradera y hecha recíprocamente de admiración y afecto, fue a comienzos del siglo XX. Mi padre me contaba que desde muy joven mi abuelo presentó una fuerte personalidad en las que se fundaban las ricas influencias de don Francisco Giner de los Ríos, pedagogo, filósofo, ensayista, creador y fundador de la Institución Libre de Enseñanza, y, como no, las influencias de don Miguel de Unamuno, como lo van a plasmar sus dos preocupaciones básicas: la educación y la socialpolítica, el campo y la enseñanza. La otra gran preocupación de mi abuelo fue la asistencia de los niños sin recursos. Bien, el primer ejemplo de esta personalidad es que, siendo estudiante de medicina y siguiendo el ejemplo de Madrid y de otras universidades, Villalobos hace un llamamiento a sus compañeros estudiantes para agruparse y constituir una asociación vigorosa, fuerte, llena de vida y de entusiasmo. Estamos en el año 1900. La Universidad de Salamanca, institución tan venerable como prestigiosa,
ha entrado en una fase de decadencia y de letargo. Unamuno, por un lado, emprende su misión de agitador de espíritus y de sembrador de inquietudes con su famoso discurso leído en apertura del curso 1900-1901, siendo el título de este muy significativo. Ánimo con el que los estudiantes han de perseguir sus estudios y advertencias respecto a lo que de ellos se debe esperar, a la vez que se va gestando la creación de la Unión Escolar por iniciativa de mi abuelo. Por tanto, ya tenemos aquí la primera aproximación de esa amistad cuando en febrero de 1901 se inaugura con entusiasmo la Unión Escolar con presencia de Miguel Unamuno ya como rector de la universidad en sustitución de Mamés Esperavé. La Unión Escolar, con 400 socios en su inicio y con un carácter democrático desde el principio, nace con el propósito de defender los intereses estudiantiles, regenerar la universidad y potenciar la cultura popular, estableciendo vínculos con el sector obrero. Así lo deja patente mi abuelo, elegido presidente de la misma, en su primer discurso y delante de Unamuno cuando exclama: «Se habla mucho ahora de regeneración, pero esto no será posible hasta que no se dignifique y eduque al pueblo. No nos preocupemos solamente de nuestra ilustración y de nuestra formación intelectual. Preocupémonos también, y con mayor entusiasmo si cabe, de la de esos compatriotas que a los 10 años y aún antes tuvieron que abandonar la escuela por el taller, los libros por las herramientas, los juegos por un trabajo penoso, los camaradas del colegio por los compañeros de la fábrica». Bien, de este modo, bajo las influencias del rector Unamuno y de Filiberto Villalobos, los estudiantes se van a volver más responsables, van a adoptar actitudes críticas pero constructivas y van a abandonar aquellas posturas entusiastas que desembocaban en manifestaciones callejeras tan despreciadas por Unamuno. Esta labor se ve reconocida por Unamuno cuando en primavera de 1904, momento en que se aparece la Unión Escolar, se dirige de esta forma a los estudiantes. No, el estudiante ni puede ni debe limitarse a eso que llaman estudiar. El estudiante debe preocuparse de los grandes problemas que conmueven a la patria y llevar su juvenil entusiasmo a ellos. El que os diga que no debéis mezclaros ni en luchas políticas, ni en luchas religiosas, ni en luchas sociales, os quiere educar en cobardía y en mentira. El estudiante que no es más que estudiante, camina a ser abogado, médico, ingeniero, que no es más que abogado, médico e ingeniero, es decir, camina a no ser hombre y desde luego a mal ciudadano. Es triste cosa que las asociaciones escolares tengan tan menguada y corta vida en nuestra España y que llegue a ser el aula el casi único lugar de reunión de los estudiantes. Tristísimo es que apenas se unan los jóvenes, sino para oír en silencio a los que ya no lo son. No hay más educación eficaz que la educación mutua. Bien, frente a esta candente cuestión social, Filiberto Villalobos inicia, siendo estudiante, un combate por la cultura, el mismo combate que inicia Unamuno. Será en Villalobos una constante en su actuación política posterior el convencimiento de que el problema raíz de España es un problema de cultura. Muchos de los aspectos violentos del problema social los ha de corregir, yo tengo esa fundada esperanza, la escuela. Esta misma idea subyace en el pensamiento de Unamuno. Bien, no puedo acabar la evocación de la vida estudiantil y la huella que dejó en la relación entre Unamuno y Villalobos sin referirme a los acontecimientos trágicos de 1903, de todos conocido, y donde fallecen 2 estudiantes por la actuación de la Guardia Civil. Unamuno, poniendo en riesgo a su vida, había tratado de salvar a los estudiantes introduciéndolos como podía en la universidad. Varios días después son detenidos varios estudiantes, entre ellos Filiberto Villalobos. Unamuno anticipa las vacaciones de la Semana de Pasión, que para vosotros, dice a los estudiantes, ha comenzado ya, y acude a la cárcel a visitar a su joven amigo. Años más tarde, en 1909, siendo Villalobos concejal del Ayuntamiento de Salamanca, se inaugura el 23 de mayo un monumento en la Plaza de la Libertad consistente en un sencillo obelisco en cuya cúspide se puede leer 2 de abril de 1903, a los lados aparecen los bustos de los 2 estudiantes muertos y entre ambos el escudo de la universidad. Al acto, además de numerosísima concurrencia, entre las que se veían personas de todas las clases sociales, según recoge la crónica del adelanto, acudieron el rector Miguel de Unamuno,
el concejal y doctor Filiberto Villalobos y el señor Prieto Carrasco, por aquel entonces alumno de medicina y presidente de la comisión organizadora del homenaje, y que con los años, como saben, fue otro gran amigo de Unamuno, catedrático de anatomía, alcalde de Salamanca y fusilado en los primeros días de la Guerra Civil. Bien, he desarrollado este punto basándome en la historiografía de la época, pues es, a mi entender, el punto de partida de esta amistad. Acabamos de ver una aproximación entre un joven rector recién estrenado y un joven líder estudiantil que se irá soldando en una verdadera amistad llena de cariño, afecto y respeto, y que duró más allá de la muerte de don Miguel de Unamuno, como veremos a continuación. Nos encontramos con dos personalidades fuertes que se llevan 15 años de diferencia y que siempre se trataron de usted. Y sobre todo, lo más importante, con una coincidencia de preocupaciones en los dos: la acción contra el atraso cultural, la cuestión social, la educación, el peso de los problemas agrarios, la coincidencia en situaciones políticas, además de debatir en torno al misterioso destino del alma que frecuentemente planteaba don Miguel. No voy a entrar en materia de las actuaciones políticas que ambos desarrollaron a lo largo de sus años. Las actuaciones de Unamuno en 1915, cuando es elegido concejal del ayuntamiento, función que desempeñó hasta 1920, o en las elecciones de 1918, que aun con el apoyo de Villalobos es derrotado, o cuando Villalobos en las elecciones de 1920 trata de convencer a Indalecio Prieto para que retire su candidatura de Madrid para favorecer a la de don Miguel, o cuando en las elecciones de 1931 es elegido diputado de las nuevas Cortes Constituyentes, de nuevo al lado de Villalobos. Tampoco voy a hablar de sus actuaciones como predicador ambulante durante su rectorado, denunciando el poder de la Iglesia y sus campañas agrarias contra los terratenientes. En cuanto a Filiberto Villalobos, fue un médico social que pone sus conocimientos científicos al servicio de la política y de la moral. Desde su profesión y desde sus distintas responsabilidades políticas, concejal del ayuntamiento, diputado provincial, diputado a Cortes y ministro de Instrucción Pública, siempre trabajó para hacer desaparecer las enfermedades sociales evitables. Combate la mendicidad, crea instituciones preventivas, preventorios escuelas, casas para obreros, escuelas higiénicas, colonias infantiles, involucra a la sociedad fundando la Asociación de Amigos de la Escuela y del Niño, inicia la reforma agraria, así como la regulación de la tierra, la condición de los contratos de arrendamiento, la conservación de bienes comunales o la reorganización del bachillerato con un nuevo plan de estudios que más de uno quizá de ustedes lo siguió. Bien, perdónenme, pero aquí tengo que hacer un inciso porque es que me acuerdo de un artículo que me enseñó mi padre, publicado en el Adelanto, y que me hizo de verdad muchísima gracia. Villalobos es una verdadera institución, rezaba el artículo. ¿Está uno enfermo? A Villalobos. ¿Necesita hacer uno algo en la provincia? A Villalobos. ¿Que hay que hacer un camino vecinal? A Villalobos. ¿Que hay que hacer una reforma agraria en el pueblo? A Villalobos. ¿Que hay que pedir alguna subvención? A Villalobos. ¿Que hay que resolver algún asunto de quintas? A Villalobos. En fin, que hablar de todo esto, incluso de las muchas veces que políticamente hablando Unamuno y Villalobos estuvieron en desacuerdo, sobre todo con la reforma agraria, sería extenderme demasiado, y porque ya hay numerosos estudios que las desarrollan y mucho mejor que yo. Pero déjenme que les cuente otros ejemplos de esta amistad. Voy a beber un poquito de agua. Bien, han pasado a la historia de la Plaza Mayor de Salamanca los paseos bajo los soportales de Unamuno con Villalobos, con el matemático Guillermo Sáez y con otros buenos amigos, una vuelta tras otra. Y dando vueltas se enteraba muchas veces de la hora que era cuando estaba amaneciendo. Aquí he de referirme también a dos anécdotas bien simpáticas sobre estos paseos de la Plaza Mayor. En primer lugar, la Plaza Mayor era la casa de socorro de Salamanca. Cuando alguien enfermaba por la noche, no llamaba al médico de cabecera. Iba a la Plaza Mayor en busca de don Fili, quien con todos los de la tertulia iba a visitar al paciente. Y en segundo lugar, otra anécdota, es que mi abuelo decía que Unamuno y él eran el refugio de todos los maridos pendones de la ciudad. Pues así se lo hizo ver una religiosa de las Sierras de María, comunidad que atendía a los enfermos,
por la noche y que asistiendo a una mujer una noche, el marido de esta se presentó a las 6 de la madrugada. Lógicamente, la mujer le preguntó que qué horas eran estas de llegar a casa. Y el marido contestó: es que me encontré con Unamuno y don Fili en la Plaza Mayor y hemos estado dando vueltas hasta ahora. Mi abuelo respondió a la religiosa: yo no quiero meter líos en los matrimonios, pero da la casualidad de que este señor hace mucho tiempo que no habla con nosotros y mucho menos pasea. Bien, y no solo daban paseos por la Plaza Mayor o hacían tertulias en el casino. Por ejemplo, en 1919, don Filiberto Villalobos, como médico de órdenes religiosas, a pesar de su condición republicana, asistió a la joven jesuitina, la hermana María Antoñita Vandrés Elosegui, sobrina del ilustre bilbaíno don Antón Vandrés, íntimo amigo de Miguel de Unamuno, Indalecio Prieto o Marcelino Domingo. Y era Unamuno el que acompañaba muchas veces a mi abuelo hasta la puerta del convento para esperarle hasta que saliera y continuar el paseo. Y así lo hacían hasta un 26 de abril, que volviendo de Ciudad Rodrigo, pues los dos habían acompañado a Marcelino Domingo, que se encontraba en Salamanca y que quiso hacer una excursión por las tierras de señorío, mi abuelo mandó parar el coche a la altura del noviciado de las jesuitinas para hacer una visita a la monjita. Fue tal el semblante con el que regresó al coche don Fili que el propio Unamuno le pregunta si viene enfermo. Mi abuelo les relató la escena que había tenido lugar en la celda y la impresión que hizo en don Miguel de Unamuno fue extraordinaria, ya que exclamó: ¡qué errados vivimos! Esto sí que es saber morir. Aquella noche, cantando jaculatorias y con 21 años, la madre Antoñita falleció. Vamos a dar un salto en el tiempo, un momentín. En el año 1962, con ocasión de un ciclo de conferencias celebrado en el Colegio de la Inmaculada de Salamanca sobre la vida y virtudes de la Madre Antoñita, el reverendo padre Pelayo de Zamañón, de la Orden de los Capuchinos, se hace la siguiente pregunta: ¿qué hace Unamuno a las puertas del noviciado? Con tal motivo, recibió de mi tía Mellos, de mi tía Remedios, la siguiente carta. Desde muy niña, siempre oía hablar a mi padre con una gran emoción de la impresión tan grande que causó en él la muerte de la madre Antoñita, quien visitó en su última enfermedad por un especial deseo de su tío Antón, tío muy querido de la monjita y por quien ella había ofrecido su vida a la Virgen. Muchas veces, durante las veladas de invierno, nuestro padre nos repetía las últimas palabras que a él le dijo la monjita: muchas gracias, don Filiberto, por cuanto usted ha hecho por mi curación, aunque todo su cariño e interés sean inútiles, porque mi vida no me pertenece a mí, es de la Virgen a quien yo ya se la he ofrecido. Desde el cielo velaré por usted, por su señora y por sus hijos, y no olvide que mi promesa se cumplirá. Nunca supimos a qué promesa se refería la madre Antoñita, bien porque no se lo dijese a mi padre o porque él nunca quiso revelarla. Y don Miguel de Unamuno, amigo íntimo de la familia Vandrés, acompañaba a mi padre muchas veces en estas visitas y quedó tan impresionado del relato que le hiciera mi padre que muchas veces se os quedaban diariamente. Se paraba y sin que tuviese nada que ver con la conversación que llevaba, le decía: ¡qué felicidad, Villalobos, morir como la sobrina de Antón! Porque ¿qué será de nosotros? Por cierto, la madre Antoñita fue beatificada el 12 de mayo de 1996, siendo los testimonios que dejó escritos mi abuelo fundamentales para iniciar el proceso de beatificación. Bien, otro ejemplo más de esta amistad es cuando en 1920 Unamuno es condenado por la Audiencia de Valencia por desacato de lesa majestad por su artículo Antes del diluvio. Recuerden, truena aquí sobre el trono y está rodeado de avestruces con sus cabezas bajo las alas. La vineta de los honorarios de la defensa la pagó Villalobos y consiguió que lo defendiera ante el Supremo Melquiades Álvarez, que logró la absolución. En el archivo de la Casa Museos se conserva la carta con fecha 2 de octubre de 1920 de Melquiades Álvarez a Unamuno para comunicar que ha realizado el encargo de Villalobos. También otra carta de Villalobos de fecha anterior, poniéndole al corriente de sus gestiones en Madrid y de la conversación con el conde Romanones sobre este asunto. Asimismo, cuando en 1924 Unamuno es suspendido de sus cargos de vicerrector, decano y de catedrático, recordemos que la orden no solo le comunicaba la inhabilitación de estos cargos,
sino que además le comunica su destierro y el lugar designado es Fuerteventura. Intenta Cañizo, otro médico amigo de Unamuno, llevarle en coche hasta Madrid, pero hay una orden de que el viaje se realice en tren. A la mañana siguiente, Unamuno da su clase en la facultad y después deciden acompañarlo hasta Medina del Campo sus amigos Trías, Cañizal, Prieto Carrasco, Adolfo Núñez y Villalobos, siendo estos amigos testigos de sus conocidas palabras: volveré no con mi libertad, que nada vale, sino con la vuestra. Bien, durante su destierro y posteriormente en su autoexilio en París y en Daya, fueron muchas las ocasiones en las que se cartearon Unamuno y Villalobos. Cartas guardadas en la Casa Museo. Las de Unamuno a Villalobos, por desgracia, guardamos muy pocas, ya que mi tía Carmen, durante la Guerra Civil y por miedo, quemó la mayoría de ellas. Hay que entenderla, ¿eh? Bien, también se guarda el telegrama de mi abuelo, que recibió Unamuno en Hendaya, comunicándole el reintegro justo de la cátedra. Consejo, ministros, acordado reintegrarle cátedra. Satisfechísimos este acto, justicia, noticia, causado gran júbilo, ciudad. Abrazos, Villalobos. Al regresar Unamuno a España, en febrero de 1930, acuden a recogerlo Filiberto Villalobos, Castro Pietro Carrasco y Casimiro Población, en el coche de este último. Después de atravesar una Salamanca totalmente nevada, desde el balcón de su casa, Unamuno, como todos saben, saluda a todos los salmantinos. Foto guardada en el museo y cuya copia se repartió el pasado día 31 de diciembre. Llegada a la República y nombrado alcalde honorario, Unamuno aparece en el balcón del ayuntamiento proclamándola. La acompañan sus tres amigos, Prieto Carrasco, Adolfo Núñez y Filiberto Villalobos. Días después, el claustro universitario designa a Unamuno rector. Hay otra foto más posterior, en abril de 1932, que se encuentra en la Filmoteca de Castilla y León, donde se ve a Unamuno pasando revista a las fuerzas en la Plaza Mayor, junto con Villalobos y otras autoridades. Y cuando es nombrado ministro, Villalobos recibe en su clínica a Unamuno, junto a los periodistas Luciano Sánchez Fraile, José Sánchez Gómez y Gabriel Hernández. Foto que tenemos guardada en el archivo familiar. Bien, les voy a referir otra anécdota de mi abuelo cuando llegó al ministerio, donde se puede comprobar la devoción que siente por su amigo Unamuno. En el despacho del ministerio, encima del sillón del ministro, había un cuadro de Carlos V. Bien, don Fili tenía dos ampliaciones de una foto que le hizo el fotógrafo Suárez en la flecha, que está sentado y con el río Tormes al fondo. Una de las fotos, o una de las ampliaciones, la colocó en su despacho de la clínica de Salamanca. Les puedo asegurar que hoy está tal cual. Es más, debajo de esa foto yo he escrito estos folios. Y la otra la mandó colocar frente al retrato de Carlos V en su despacho del ministerio. Y así decía: tengo las dos fuerzas frente a frente, la de las armas y la de la inteligencia. Por cierto, cuando dimitió como ministro, no había acabado de llegar al hotel cuando un ujier del ministerio le entregó el retrato de Unamuno y una nota del ministro que le sucedió, que fue Joaquín Duhalde, y que le decía: como supongo que querrá tener usted a Unamuno, le mando la fotografía de este. Bien, foto que regaló a Fernando, al mayor de los hijos de don Miguel. Bien, también he de decir que mi abuelo recibió de Unamuno la más ferviente felicitación cuando se fue del ministerio por no acceder a las imposiciones cedistas. No a la entrada de este, sino a su salida de él, ha sido la consagración de su carrera política de lealtad, de seriedad y de sinceridad. Unamuno, como ya sabemos, dijo de Villalobos que no había conocido otro hombre de mejor condición moral. Bien, durante su ministerio fue Filiberto Villalobos el organizador del homenaje que, con motivo de su jubilación, le organizó la República. En el número extraordinario que publicó el Adelanto, Villalobos hace la siguiente declaración: quiso el destino que fuera yo, uno de los hombres que sienten más veneración por don Miguel de Unamuno, quien legalizara como ministro de Instrucción Pública su jubilación y quien refrendase el decreto presidencial ordenando el homenaje de la República a su virtud y a su talento. Y así había de ser, para que nuestra universidad, representada por el más humilde de sus becarios, estuviese ligada hasta en las iniciativas oficiales al nombre glorioso para la ciencia y para España del ilustre maestro,
al que debe Salamanca su distinción moral en la conducta y en el deber. Mayor honor y más delicada satisfacción no podía proporcionarle la República. Así también en el periódico La Voz de Guipúzcoa, el 30 de septiembre de 1934, aparece en primera página a cuatro columnas la siguiente noticia. Hoy en Salamanca, jubilación de don Miguel de Unamuno. Debajo una fotografía de Filiberto Villalobos a gran tamaño con el siguiente comentario. Era necesario que fuera un hombre como Filiberto Villalobos, humano y comprensivo, para que el Estado tomase parte tan directa en este homenaje, tan merecido que se celebra en Salamanca, porque es justo y honra a España y a quien lo ha organizado. Bien, el decreto de jubilación se firmó en Salamanca el 30 de septiembre de 1934 por el presidente de la República, don Niceto Alcalá Zamora, y refrendado por el ministro de Instrucción Pública, don Filiberto Villalobos. Artículo 1. El homenaje a don Miguel de Unamuno que se celebra tiene carácter nacional. Artículo 2. Se nombra a don Miguel de Unamuno rector vitalicio de la Universidad de Salamanca. Artículo 3. Se crea en la misma universidad la cátedra Miguel de Unamuno, de la cual será titular don Miguel de Unamuno, y la labor de aquella consistirá en cursos, conferencias y lecturas elegidas libremente por su titular, tanto en lo que se refiere al tiempo como a la forma de realizarlos. Artículo 4. Se da el nombre de Miguel de Unamuno al Instituto de Segunda Enseñanza de Bilbao. Artículo 5. En todos los centros dependientes de este ministerio, el día 4 de octubre, en que se celebrará la apertura del curso escolar 1934-1935, se dará una lección glosando la figura ejemplar de don Miguel de Unamuno. A este homenaje se une Salamanca entera, convocada por su alcalde, Castro Prieto Carrasco, y vienen de fuera, entre otros, Marañón, José María de Aleiza, Pedro Ara, y es la Plaza Mayor y el Paraninfo de la Universidad los nobles escenarios los más apropiados para la figura y voz de don Miguel de Unamuno. Seguiremos viendo a Villalobos y a Rector en más ocasiones, cultivando y cuidando su amistad. Así, por ejemplo, es de Villalobos el telegrama a Unamuno comunicándole que el Consejo de Ministros ha solicitado el Premio Nobel para el escritor, o cuando el único voto que recibe la candidatura de Unamuno para ser presidente de la República es el de mi abuelo, o inaugurando los preventorios escuelas, o instalaciones, por ejemplo, las del Paseo del Rollo. En 1935 recorren las escuelas de Salamanca entregando juguetes y los libros que ha mandado el presidente de la República. Unamuno se entretiene y los entretiene haciendo dibujos en los encerados y pajaritas con las hojas de los cuadernos escolares. Además, lee su famoso discurso, «Perdón, niños de España, para vuestros mayores», donde expone la inquietud de los hombres sensatos, preocupados por España, que la ven ahora al borde de la locura colectiva. Y efectivamente, poco tiempo después, comienza esa salvaje pesadilla. Ya sabemos que al iniciarse la guerra civil, Unamuno apoyó al bando nacional. Quiere ver en los militares alzados a un conjunto de regeneracionistas autoritarios dispuestos a encauzar la deriva del país. Se suma sin reservas al levantamiento militar y llega a formar parte del nuevo ayuntamiento como concejal. Sin embargo, el entusiasmo por el alzamiento pronto se torna en decepción, especialmente ante el giro que tomó la represión en Salamanca. A finales de julio, sus amigos Prieto Carrasco y José Andrés y Manso fueron fusilados sin proceso alguno. El 10 de agosto de 1936, Filiberto Villalobos es detenido y llevado a comisaría. Bueno, lo de llevado es un decir, porque la detención se hizo por teléfono. Se lo voy a contar. El comisario de policía, tal vez por no atreverse a ir a buscarlo y proceder a su detención, le llama por teléfono, notificando que debe pasar por comisaría cuanto antes, pues está detenido. Mi abuelo le contestó que cómo hacía, que si dejaba todo iba a cumplir con la orden recibida o atendía primero a las personas que estaban esperando en consulta, entre los que, daba la casualidad, estaba la esposa del comisario. El comisario le respondió, bueno, termine cuando pueda, coma tranquilo y venga para acá. Igual que Puigdemont. Bien.
Durante el periodo que permaneció detenido en comisaría y antes de ser trasladado a la cárcel, todos los días iba a verlo Unamuno, que ya había entrado de lleno en esa etapa de revisión y crítica hacia el comportamiento y métodos de los militares. Y no dudaba además de manifestarlo en público, y más cuando iba a comisaría, pues exclamaba que lo que estaban haciendo con Villalobos era una injusticia y un atentado contra un hombre bueno y honrado al que solo se le podía acusar de haber actuado a favor del pueblo. La situación es tan tensa que un día don Fili le pidió a Unamuno que no acudiera más a visitarlo. De lo contrario, en lugar de uno, vamos a ser dos los detenidos. Unamuno efectivamente dejó de visitarlo, pero iba todas las tardes a visitar a mi tía Carmen, que era la única que se encontraba en Salamanca, ya que mi abuela, mi padre y el resto de sus hermanos estaban pasando el verano en Atocha, desconociendo por completo la situación de don Fili. Bien, cuando Villalobos lleva un mes en prisión, envía una carta a Unamuno, pues pensaba que, debido a la posición de aceptación del alzamiento en los primeros momentos de Unamuno, este estaba en condiciones de interceder por él ante las nuevas autoridades. Llevaban 20 días sin verse. Mi querido don Miguel, continúo soportando con serenidad mi calvario. Quizá la tranquilidad de conciencia me da esta fortaleza de espíritu. Ni Dios ni los hombres, creo en justicia, pueden acusarme de que no cumplí mis deberes en la humanidad, haciendo cuanto bien me fue posible por amigos y por adversarios, con generosidad de la que solo pueden acusarme mi mujer y mis hijos. Estoy inquieto por la suerte que me reserva el destino, y no es por mí, que tengo la tranquilidad de los justos, sino por mi mujer y por mis hijos, que al fin tendrán que conocer la realidad que les omití para evitarles amarguras y sufrimientos. Para mi hija Remedios será fatal la noticia y temo mucho por su salud. Si puede usted atenuar mi situación, se lo agradeceré en el alma. Es usted padre y conoce la pasión que nos inspira el amor y dolor de los hijos. Confío mucho en su autoridad moral y en la justicia de mi causa. Con todo el cariño que tengo por usted, le hago esta súplica en la seguridad de que será atendida. La abraza su mejor y fiel amigo, Filiberto. Le agradeceré que la intervención sea inmediata. Urge mucho una actuación decisiva de usted. Se puede ver en la postdata que mi abuelo rompe el tono mesurado que tenía al principio la carta. Bien, no es la única carta de ayuda que recibe Unamuno. Días antes también le había llegado otra carta de su buen amigo Atiliano Coco, hospedado en la prisión provincial. Si se leen las dos cartas, verán que las dos se aproximan al expresar una actitud serena ante su desgracia y el tono amistoso hacia don Miguel. A don Miguel se le amontonan las cartas de amigos presos, de mujeres, de amigos fusilados o encarcelados. Pero nada puede hacer Unamuno. Se encuentra solo porque todos sus amigos o están muertos o están encarcelados. Se encuentra también fuera de sí al contemplar el vendaval de pólvora y de sangre desatado en España. A principios de octubre, Unamuno visita a Franco en el Palacio Episcopal para suplicar inútilmente clemencia para sus amigos presos. El día después de esta entrevista, donde Unamuno criticó los métodos represivos, Salvador Vila, alumno predilecto de Unamuno y rector de la Universidad de Granada, es detenido. Muchos historiadores se plantean aquí la cuestión de si fue o no casualidad. Aún así, a Unamuno las fuerzas y el valor no le faltan. Lo demuestra de nuevo el 12 de octubre en el Paraninfo de la universidad, como todos saben. Días después es cesado como rector, a la vez que Salvador Vila es fusilado. Volvemos a preguntarnos, ¿casualidad? Bien, los últimos días de Unamuno los pasa bajo arresto domiciliario, en su casa, en un estado de resignada desolación, desesperación y soledad, muriendo repentinamente la tarde del 31 de diciembre de 1936, firmando el certificado de defunción su amigo Adolfo Núñez. Mientras tanto, su gran amigo Villalobos sigue en la cárcel, y es allí donde se entera de la noticia de la muerte de Unamuno. Ese día, como me contó mi padre muchas veces, vivió una de las jornadas más tristes de su reclusión, al perder a un amigo y admirado,
a un maestro en el pensar, no pudiendo ni tan siquiera acompañar sus restos al cementerio donde fue enterrado, muy cerca donde años más tarde será enterrado Villalobos. Casualmente, sus tumbas, como en vida estuvieron sus casas, se encuentran cercanas. La carta que escribe Villalobos a los hijos de Unamuno es profunda y sincera. Expresa dolor y deuda, la admiración y la pena por la ausencia, la amistad irrompible. Unamuno es el protagonista de la carta y Villalobos no hace alusión a su situación, solo a la pena de la ausencia por no poder estar presente, a la coyuntura histórica y a la incapacidad del sabio profesor de cambiar la situación y la muerte como liberación. Y la deuda con el amigo se transforma en homenaje. La carta, de verdad, refleja una amistad pura y fiel. Para los hijos de don Miguel de Unamuno. Mis queridos y buenos amigos, murió vuestro padre estando yo lejos de él, pero teniéndole siempre en mi pensamiento y en mi corazón. No quiso el destino que le acompañara en la hora de su muerte, aunque fui su amigo más fiel durante la vida. Vosotros le debéis la existencia. Yo aprendí en sus doctrinas y en el acto y noble ejemplo de su conducta mi fortaleza espiritual y la concepción moral que tengo de la vida. La grandeza de su alma no pudo remitir este periodo tristísimo de nuestra historia. Dios le libró de las pesadumbres y de las angustias que le ocasionaron los hombres, llevándole con vuestra santa y buena madre a la mansión de los justos. Vuestro dolor es el mío, que comparto con todo el cariño que tuve siempre para él y para vosotros. Su recuerdo nos acompañará durante nuestra vida y honraremos su memoria siendo dignos vosotros del nombre que os dio y los que fuimos sus amigos, fieles y leales, correspondiendo con nuestra conducta al afecto que nos prodigó constantemente. Con la expresión de mi sentimiento, recibid un abrazo cordialísimo de vuestro mejor amigo Filiberto. Con esta carta se le hizo largo y penoso todo el año 1937, pues no salió de la cárcel hasta el 21 de julio de 1938, dedicándose después exclusivamente a su clínica y al cuidado de su familia. Villalobos no volvió a intervenir en la esfera política ni tuvo una presencia social significativa, pero siguió recibiendo las visitas de los hijos de Unamuno, sobre todo las visitas de Felisa y María, que no dejaron de ir por casa ni después de la muerte de mi abuelo. Mi madre y mis hermanas mayores las recuerdan con muchísimo cariño, sobre todo mis hermanas, pues les hacían pajaritas de papel para entretenerlas. Bien, déjenme que les cuente el último ejemplo que refleja perfectamente lo que escribió Villalobos a los hijos de Unamuno. Su recuerdo siempre iría con él y que honraría siempre su memoria. En 1954, coincidiendo con la celebración del 7º centenario de la universidad y 18 años después de la muerte de Miguel de Unamuno, el obispo de Canarias, Monseñor Pildaín, publicó el opúsculo titulado Don Miguel de Unamuno, hereje máximo y maestro de herejías. El folleto llegó a las librerías, pero nadie logró adquirirlo en Salamanca. Don Filiberto mandó a su hijo Enrique, mi padre, a recorrer una por una todas las librerías para que comprase todos los ejemplares que tuvieran para luego destruirlos en casa. De esta forma, desaparecieron de los escaparates y de las librerías salmantinas y nadie lo compró. Quizá el que lo compró fue Pelayo de Zamañón, ¿no? Bien, aquí se refleja que don Filiberto Villalobos siguió sintiendo la misma veneración por don Miguel de Unamuno desde que lo conoció en 1900 hasta su muerte acontecida en 1955. Fueron 36 años de amistad y 55 años de admiración. Y yo estoy segura que en el cielo se habrán encontrado todos de nuevo y como si estuviesen en la Plaza Mayor de Salamanca y como si otra vez se hallasen en el viejo y legendario casino, habrán continuado sus paseos y sus incomparables y maestras tertulias. Bien, toda esta charla la he preparado con todo mi cariño, recogiendo datos del archivo familiar, notas del doctor Brel, de Ignacio Francia, de Ricardo Robredo y de mi propio padre, e intentándolo hacer de la manera más amena posible. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y atención
y espero, de verdad, no haberles aburrido mucho. Muchas gracias. Pues muchas gracias, María, por este esfuerzo que has hecho en condensar en una hora escasa, que al final no la has agotado, una vida o dos vidas tan interesantes como las de Unamuno y don Filiberto Villalobos. De la carta pastora esa de Pildaín, destruyó excepto unos cuantos que se los mandó a gente de confianza. Sí, para que lo leyeran y supieran lo que decía de Unamuno. Algunos escapó para Pelayo de Zamañón. Bueno, como nos quedan unos minutos para hacer la hora, si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna cosa, son muchas las cosas todavía las que te has dejado en el tintero, porque es inevitable traerlas todas. Pero si hay aquí, si alguien ahora quiere preguntar por alguna de ellas, pues yo te voy a comentar una anécdota que a mí es curiosa la de los hombritos del pueblo cuando iban a la consulta de tu abuelo, pues venían como siempre y seguramente era una pareja y seguramente vendrían con el cesto con alguna gallina o algo dentro, porque era con lo que pagaban muchas veces. Entonces subieron los pisos y no sabía dónde era y subieron hasta arriba, hasta el tercero, y entonces preguntaron allí, oiga, don Fili, ¿dónde es? ¿Dónde vive? Dice, no, es en el segundo. Y la mujer, que siempre son más avispadas para estas cosas que nosotros, dice, ¿no te decía yo que donde terminaba el barro, ahí era donde vivía don Fili? Nos da esto, son anécdotas que nos dan a entender la humanidad, la enorme humanidad de don Filiberto Villalobos, y que, como dije al principio, se ve reflejada en la asistencia tan importante de todos los que aquí estáis. Si me lo permiten, yo voy a contar otra anécdota. No tiene nada que ver con Unamuno, sino con actitud. Yo creo que ahí refleja la actitud con la que mi abuelo actuó en la política. Cuando va por primera vez al ministerio, recibe la visita protocolaria de su nuncio de su santidad, Monseñor Tedeschini, sí. El que le comenta, hombre, pues me alegro usted, Villalobos, que venga a este ministerio, pues ya conozco la labor social que realiza en Salamanca, que tiene toda la clínica, o el que tiene la clínica abierta a todos los pobres de Salamanca. Y mi abuelo le contestó, eso tiene fácil explicación, Monseñor, es que yo soy el representante de Cristo en la provincia de Salamanca. Monseñor Tedeschini, siguiéndole el juego a Villalobos, le preguntó, ¿y entonces el obispo? Y mi abuelo contestó, el obispo se encarga de la liturgia y yo del evangelio. Sí. Bueno, como vemos son muchas más las anécdotas que hay, todas ellas en la misma dirección. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o algo, nos quedan 6-7 minutos, si no... Sí, Paco. No, yo, María, agradecerte tu presencia, el esfuerzo que has hecho y la charla que nos has dedicado. Pero si ha gustado, yo me quedo, vamos, súper contenta. Bueno, pues... Sí, allí al fondo quería alguien decir algo que no te veía bien, perdona. Simplemente comentarle que hace muchos años tuve la oportunidad de hacer una entrevista a Enrique grabada, con lo cual le ofrezco esa posibilidad de hacer una copia porque es muy interesante la conversación que tuvimos en aquel tiempo, la amabilidad que tuvo de recibirme, de hablar largo y tendido y la oportunidad de tenerlo eso grabado en una cinta. Después pasaré mi dirección para que estemos de acuerdo. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a dar por concluida el acto de esta tarde con el que hemos empezado el año, y como veo que la gente tiene mucha prisa en marcharse, te hago entrega de esto rápidamente porque si no, no nos da tiempo y nos quedamos solos. Esto es la revista, la que te digo que te pedía el artículo. Esto es una guía paseando con Unamuno que se ha publicado recientemente, y eso es una piedra que quiero que la abras y la veas porque yo creo que te va a gustar.